Y vamos a... Se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, profe. La clase anterior ya habíamos dado un poco lo que era una introducción de todo lo que vamos a estar dando en este módulo. Vimos también un poco la parte de control de infecciones y ahora vamos a empezar ya con los distintos microorganismos. Hoy vamos a dar un poco ya de lo que son las bacterias y en la siguiente diapositiva vamos a estar dando ya una introducción de lo que son los virus. Entonces, empezando con las bacterias. Las bacterias en sí son organismos procariotas unicelulares. En la primera clase habíamos dado que hay dos tipos de células, las células eucariotas y las procariotas. Las bacterias son células procariotas que tenían la característica de que no tenían un núcleo bien definido, o sea, no tenían un núcleo rodeado por una membrana nuclear, sino que estaba esparcido en lo que es el citoplasma en sí. Bueno, estas bacterias se encuentran en casi toda la Tierra en sí, ¿verdad? Son vitales para el ecosistema del planeta. Algunas especies pueden vivir en condiciones realmente extremas de temperatura y de presión también. El cuerpo humano en sí está lleno de bacterias, inclusive se cree que tenemos más bacterias en nuestro organismo que células en sí. Y la mayoría de las bacterias que se encuentran en el organismo no producen ningún daño, al contrario, son beneficiosos para nuestra salud. Por ejemplo, uno de los más comunes son los lactobacilos en sí, que generalmente se encuentran en lo que es el tracto gastrointestinal y también en el tracto genitourinario, principalmente de lo que es la mujer, ¿verdad? Y una cantidad relativamente pequeña de todas las bacterias que existen en el mundo son las que realmente a nosotros nos pueden causar enfermedades. O sea, son muy pocas comparado con la cantidad de bacterias que se conocen hoy en día. Los tipos de bacterias, según su morfología, están los bacilos, los cocos y las formas helicoidales o espirilos también se le dice. Los bacilos tienen forma alargada, son como barras, como bastoncitos microscópicos. Se pueden encontrar solos, ¿verdad? En forma solitaria. Se pueden encontrar de a dos o también se pueden encontrar formando filamentos, o sea, cadenas en sí. Luego están los cocos que, como dice su nombre, tienen forma esférica o redonda. Las bacterias tipo cocos también se pueden encontrar, por ejemplo, en pares que se llaman diplococos, en grupos de A4 que se llaman tetracocos, y en cadenas que se llaman estreptococos y también en agrupaciones que son irregulares o parecidos a racimos de uvas que son los estafilococos. Y luego están las formas helicoidales que pueden ser los vibrios que tienen forma de coma, o sea, son como bastoncitos pero ligeramente encurvados. Los espirilos que son de forma helicoidal rígida o de tirabuzón, o sea que parecen tipo un remolino. Y las espiroquetas que tienen forma de un tirabuzón flexible. Estas serían las formas, serían un poco los cocos, los estreptococos, los estafilococos, los bacilos, los diplobacilos, que serían de a dos, los estreptobacilos serían formando los filamentos. Entre los bacilos y los cocos también hay una forma híbrida que son llamados cocobacilos, que no son ni bacilos ni tampoco son cocos, sino que es una forma híbrida entre ambos. Y luego están los espirilos, ¿verdad? Que son las espiroquetas y los vibriones en sí.
Según la composición celular también se pueden distinguir dos tipos de bacterias. Están las bacterias gram positivas y las bacterias gram negativas. Se llaman así por la coloración que se usa para distinguir estos tipos de bacterias, para diferenciarlas, que es la coloración en gram, coloración de gram, perdón. Y la diferencia que hay entre las bacterias gram positivas y las bacterias gram negativas sería lo que es la composición en sí de su pared celular, que tiene una pared de peptidoglicano. Ambas tienen esa pared de peptidoglicano, que es una glicoproteína en sí, pero las gram positivas tienen una pared de peptidoglicano mucho más gruesa que las bacterias gram negativas en sí. Eso sería un poco lo que es la acción, ¿verdad? Que hace la coloración de Gram. O sea, cuando uno tiñe una muestra, ya sea de orina, de materia fecal, de esputo, de sangre, de un material X, al teñirla con la coloración de Gram, esto es lo que se va a ver. Si en esa muestra hay bacterias Gram positivas, va a teñir de color lila oscuro, y las bacterias Gram negativas va a teñir de un color rosado claro. Luego hay otra coloración también que se utiliza mucho, pero es netamente para distinguir un tipo de bacteria que es muy peligrosa y es importantísimo a nivel de lo que es la salud pública, que es la coloración de Sid-Nielsen, que se usa para la identificación de bacterias ácido alcohol resistente, que también se le conoce como BAR, que la principal y la más conocida es el Mycobacterium tuberculosis, que es la bacteria que causa la tuberculosis en sí, que es una enfermedad respiratoria, es muy peligrosa, muy difícil de tratar, muy tedioso de tratar. Es una enfermedad muy estigmatizada también hasta hoy en día y a lo largo de toda la historia. Es contagiosa. Generalmente las personas inmunodeprimidas son las que tienen más riesgo de contraer este tipo de enfermedad, pero también una persona normal, una persona saludable se puede contagiar con la tuberculosis. Hay que tener en cuenta que una persona se puede contagiar de la tuberculosis y no presentar síntomas. Hay un gran porcentaje de personas que tienen tuberculosis y no presentan síntomas, entonces hay que atender. Y más todavía hay que atender si una persona está con más de 2 semanas con síntomas respiratorios. O sea, con tos, con catarro, todo eso tiene que llamar la atención. Y cómo se ve en el microscopio cuando se hace esta tinción de Sinicen, se ve así. Se ven los bacilos, las bacterias de ácido alcohol resistente, tiñen de un color rosado clarito parecido a las gram negativas, pero no son gram negativas. ¿Por qué? Porque la coloración que estamos usando acá no es la coloración de gram. Si usábamos la coloración de gram y no salía así, sí es una bacteria gram negativa. Pero en este caso se usó una coloración de Sid-Nielsen, entonces es un bacilo, o sea, una bacteria ácido alcohol resistente. Las bacterias son obviamente los bastoncitos, los puntitos rosaditos que se ven, y el resto, todo lo que se ve, todo lo azul, pueden ser ya glóbulos blancos, pueden ser células epiteliales, dependiendo del tipo de muestra que haya sido. Las bacterias, o sea, cómo las bacterias pueden reproducirse tan rápidamente. Esa es una de las, ¿alguien tiene ahí? Es una de las diferencias más notorias en el tema, en el saber distinguir si una enfermedad es producida por una bacteria o por un virus. Las bacterias en sí se dividen rapidísimo, o sea, una sola, por ejemplo, como dice ahí, una sola E. coli se puede dividir y formar una colonia de cientos de bacterias en solamente unas horas. O sea que, poniendo un ejemplo de una gastroenteritis que puede ser tranquilamente causado por una bacteria, un virus, un hongo o alguna toxina, vamos a tomar solamente las bacterias y virus.
Si yo consumí algo que estaba contaminado con alguna bacteria, como por ejemplo acá la E. coli, si yo comí algo que está contaminado a la mañana, yo a la noche ya puedo estar presentando los síntomas o el cuadro clínico, lo que es la gastroenteritis. Eso no pasa con las enfermedades virales, porque las enfermedades virales, una vez que ingresan dentro del organismo, como hablamos un poquitito en forma de introducción en la primera clase, que no se les consideran organismos vivos a los virus, porque justamente necesitan de otras células, o sea, necesitan llegar a ciertas células para poder dividirse. Entonces, tardan un poco más en lo que es llegar a esa célula, en lo que es reproducirse, en lo que es liberarse de esa célula e infectar más células. O sea, eso lleva su tiempo, toma su tiempo. Es el famoso periodo de incubación que seguro que habrán escuchado alguna vez con el tema de la influenza, el COVID, el dengue, ¿verdad? Bueno, justamente ese periodo de incubación es el periodo en que la bacteria tiene que el virus, perdón, pasa por todo eso, entre que llegar a la célula huésped, entrar, entre reproducirse, en liberarse, infectar otras células y ahí recién se genera lo que es el cuadro clínico. Entonces, una enfermedad bacteriana, yo puedo contagiarme un día a la mañana, a la noche ya puedo estar presentando los síntomas. Eso no pasa con las enfermedades virales. Como le dije, la reproducción bacteriana, al ser organismos procariotas unicelulares, ellos no tienen una versión masculina o femenina. Las bacterias se reproducen asexualmente y en la reproducción asexual lo que pasa es que la célula madre se produce, o sea, se copia genéticamente, o sea, se divide en dos que son idénticas a la original, que es, se denomina fisión binaria. Las bacterias se reproducen a través de lo que es el proceso denominado fisión binaria. Durante la fisión binaria, los cromosomas se copian a sí mismos y se forman dos copias genéticamente idénticas. Entonces la célula en sí aumenta de tamaño y se divide en dos nuevas células hijas que son idénticas a la madre. Y ahora vamos a entrar un poco en algunas enfermedades causadas por bacterias. Vamos a entrar más, vamos a tocar en la parte de cocos a enfermedades de lo que es la piel, que va un poco más a lo que es el área de ustedes. Primero tenemos los forúnculos, que son el tipo de infección por estafilococo más común. Se trata de una acumulación de pus que se forma en un folículo piloso, o sea, donde sale el pelo ahora de la piel, una glándula sebácea, también la piel que se encuentra por encima de la zona infectada se enrojece y se hincha. Es el famoso susúa, ¿verdad? Que acá se ve la imagen, el forúnculo que es un grano, pero muchísimo más grande, 10, 20 veces más grande de lo que es un grano normal. Eh, Duele muchísimo. Si un forúnculo se revienta, probablemente la pus que hay dentro se drena. Los forúnculos aparecen con mayor frecuencia por debajo de los brazos o alrededor de la ingle o los glúteos. Como le dije, duele muchísimo. Es una enfermedad muy contagiosa. Yo tengo un caso en un sanatorio donde yo estaba trabajando anteriormente, que a un compañero que hacía guardia, le salió, creo que, si no me equivoco, le salió en la nalga. Eh, a la semana siguiente a otro compañero le salió en la cara. A los 2 días a otra compañera que hacía guardia le salió en la pierna. O sea, es contagioso y dolorosísimo. Algunas veces se cura solo, o sea, no hay necesidad de tratar con ningún tipo de medicamento, pero cuando ya te genera ya más molestia, no solamente una molestia local, ¿verdad? En la zona donde está el forúnculo, sino que ya el dolor ya es más generalizado. Ya, por ejemplo, empezamos a tener fiebre, sí, ya el tratamiento ya debe ser con algún tipo de antibiótico, ya sea vía oral, intravenoso, generalmente es intravenoso, porque cuando llega a ese punto ya es difícil de tratar y
hay riesgo de que se esparza lo que es la infección y una vez que se esparce la infección ya es un poco más difícil, mucho más peligroso de tratar. Luego está el impétigo, que es una erupción cutánea contagiosa, a menudo dolorosa. Puede ser causada por estafilococos. Suele presentar ampollas grandes que suelen secretar un líquido y formar una costra de color miel. Que sería ahí como se muestra en la imagen. Que sería la costra y tiene una coloración tipo amarillenta en el medio. Es muy parecido como cuando, por ejemplo, cuando éramos criaturas nos caíamos, nos raspábamos las rodillas y a los 2, 3 días se formaba la costra y veíamos tipo un color amarillento en la parte de la costrita. Sería muy parecido a eso del impetio. Luego está la celulitis, que es una infección de las capas más profundas de la piel. Eso se distingue con lo que es la dermatitis exfoliativa, que es un poco en las capas más superficiales de la piel. Produce enrojecimiento e hinchazón en la superficie de la piel. También se pueden formar llagas o áreas de supuraciones de secreciones en lo que es la celulitis. Y la celulitis sería así como se ve en la imagen. Se nota que la infección no es una infección en la superficie de la piel, sino que se nota que la infección está por debajo, o sea, en las capas más profundas de la piel, a diferencia de lo que es la dermatitis exfoliativa, que se nota que hay una descamación de por sí en la piel, en la superficie de la piel. En la celulitis se da un enrojecimiento, una hinchazón, y la dermatitis se asemeja mucho a cuando, o sea, no mucho, pero más o menos como si fuera que nos quemamos, o sea, estuvimos mucho tiempo en el sol y nos quemamos y se empieza a descamar la piel, solamente que agarra un tono un poquitito más amarillento, la descamación en sí por el hecho de las bacterias. Entonces tiene que llamarles mucho la atención si de repente la piel de ustedes se empieza a descamar sin ningún motivo aparente, ¿verdad? Sin haber estado expuesto mucho tiempo al sol, pero igual se empiezan a descamar, entonces tienen que prestar atención con eso. Luego están las enfermedades causadas por los bacilos. Los bacilos, principalmente los gram negativos, son causantes de un gran número de enfermedades. Algunos de ellos son microorganismos comensales presentes en la flora intestinal normal. Los microorganismos comensales más otros provenientes de reservorios animales o del medio ambiente pueden causarnos a nosotros enfermedades. Y las principales enfermedades que generalmente nos causan los bacilos son infecciones urinarias, diarrea, o sea, gastroenteritis, la peritonitis, que es ya la inflamación de la zona peritoneal, y las infecciones bacteriémicas, que son infecciones que ya pasan a circulación, o sea, ya no es una infección local de alguna parte del cuerpo, sino que la bacteria pasó ya a lo que es la circulación, a la sangre en sí, y se esparce así la bacteria y se esparce así la infección. Luego están los espirilos, que la principal enfermedad y la más conocida es la sífilis. Es una infección causada por bacterias. La mayoría de las veces se transmite por contacto sexual. La enfermedad comienza a hacerse presente con una llaga en los genitales, en el recto o en la boca. Generalmente al comienzo no causa ningún tipo de dolor. Se transmite de persona a persona a través del contacto directo con estas llagas. También se puede transmitir, o sea, una madre puede transmitir a su bebé durante el embarazo, el parto y en ocasiones también en el caso de que sea su título, o sea, el título de la madre, de la cantidad de bacterias que tiene, sea muy elevado, también puede transmitirlo a través de la lactancia. Es otra enfermedad que hay que tener muy en cuenta. Se transmite también por las secreciones. Ustedes que eh, son personales, van a ser personal de blanco, van a trabajar con personas. Hay que tener muy en cuenta eso. Cualquier tipo de secreción, principalmente lo que es la sangre. O sea, siempre hay que en lo posible usar guantes. Por más que no tenga algún tipo de herida abierta ni nada de eso,
por cualquier cosa usen siempre guantes. Ese sería un poco lo que es una lesión característica de la sífilis, cuando ya abarca ya gran parte del cuerpo a distintos estadios, hasta ya un estadio muy avanzado de lo que es la sífilis, y ya empieza a verse las lesiones ya en las palmas de las manos, en la planta del pie en sí. Y las enfermedades causadas por vibrio, el principal, creo que el más conocido es el cólera, que es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de alimentos o aguas contaminadas que afectan a niños adultos y puede ser mortal en cuestión de horas por la deshidratación en sí que causa. Esta infección tiene un breve periodo de incubación que fluctúa entre 2 horas a 5 días. El perrito está hinchando. No sé si la escuchan, pero para mí que le van a escuchar. Esta infección tiene un breve periodo de incubación que fluctúa entre 2 horas y 5 días, y las personas con inmunidad reducida, o sea, que están con un tipo de inmunodeficiencia, también los niños desnutridos y los enfermos con SIDA corren un riesgo mayor de morir si es que se infectan, y la transmisión de persona a persona es poco común. El tratamiento en sí las infecciones causadas por bacterias o sea, son los antibióticos en sí. Ahora, hay que tener siempre en cuenta que los antibióticos son netamente para enfermedades eh, por bacterias. O sea, nosotros estamos engripados y realmente el antibiótico no nos va a hacer ningún efecto. Yo sé que hay veces que los médicos nos recetan antibióticos, tipo dicen para prevenir o por si empeore o por si algo, ahora, pero realmente no es lo ideal porque eso va a ser y hace, ¿verdad? Es una de las causas por las cuales las bacterias hoy en día son cada vez más resistentes a los antibióticos. Capaz antes una E. coli moría con un antibiótico no tan fuerte o un antibiótico leve, hoy en día se necesita un antibiótico muchísimo más fuerte para poder tratar esa E. coli. ¿Verdad? Eh, ¿Cuál es el mecanismo, el procedimiento ideal para el tema de poder tomar antibióticos? Bueno, una persona que está con algún tipo de diarrea, tipo gastroenteritis, entonces lo ideal es que se hagan sus análisis, ya sea un hemograma, un cultivo, un frotis de muco fecal, ¿verdad? Que son dos análisis que están rápidos, que están en el día. Entonces, si el médico observa una reacción inflamatoria, ya sea un aumento de leucocitos, ya sea en sangre o en lo que es la materia fecal, eso le va a indicar al médico que posiblemente sea una infección bacteriana. Ahora, si uno está con un cuadro de diarrea y se hace sus análisis, su hemograma y su frotis de muco fecal, análisis de materia fecal, y no se observa ese aumento de glóbulos blancos ni en sangre ni en materia fecal, entonces posiblemente sea una infección viral en sí. Bueno, entonces cuando hay esa reacción inflamatoria, el siguiente paso y el ideal es hacer un cultivo de la materia fecal para saber con qué bacteria uno está lidiando. Pero para ganar tiempo, los médicos ya te dan o te recetan un antibiótico que ellos por teoría saben que en teoría tiene que matarle a la bacteria que puede ser que esté causando esa gastroenteritis, o la más probable que sea que esté causando la gastroenteritis. Justamente por el tema de que los cultivos tardan entre 3 a 5 días en salir y no es muy difícil tenerla a un paciente con todos los síntomas y que aguante 5 días sin tratarle. ¿Verdad? Entonces eso es lo que generalmente hacen los médicos. Ya le tratan de por sí al paciente. Posiblemente cuando esté el resultado del cultivo, el paciente ya esté sanado, o sea, ya esté bien. Hay veces que no. En el caso de que no se haya recuperado, es porque ese antibiótico
no le está sirviendo, o sea, no le está generando el efecto que quiere, entonces al salir el cultivo, ahí en el resultado del cultivo, el médico va a poder verificar qué antibiótico es el que realmente puede matar o es sensible a esa bacteria en sí. Justamente la resistencia de los antibióticos, como les dije, que cada vez están más fuertes los antibióticos, se debe justamente al mal uso por parte de los médicos, a la mala prescripción de los médicos y también un poco nosotros tenemos la culpa a la hora de tomar los antibióticos. ¿Por qué? Porque hay veces que, por ejemplo, a mí me recetan antibiótico X por una gastroenteritis. Bueno, yo tomo el antibiótico. A la primera toma de antibióticos, yo ya voy a estar matando una buena cantidad de bacterias que a mí me están provocando la gastroenteritis. Al siguiente día voy a volver a tomar, voy a volver a matar una buena cantidad de bacterias. Al tercer día yo me despierto, yo ya no tengo diarrea. Bueno, no tengo diarrea, no tengo más vómitos, ya me siento bien. ¿Qué pasa con los antibióticos? Los antibióticos son pesados, o sea, causan también un malestar, no da gusto tomar. Entonces uno dice, no, ya no me duele más, ya estoy bien, no voy a más tomar. ¿Qué pasa? Yo no maté todas las bacterias que tenía en mi cuerpo. Yo solamente maté las bacterias que eran más sensibles a ese antibiótico y quedaron las más resistentes. ¿Qué va a pasar? Yo dejé de tomar el antibiótico y se van a empezar a reproducir las bacterias que son más resistentes a ese antibiótico. Entonces al día siguiente yo me voy a despertar y voy a empezar con los síntomas de vuelta. Voy a agarrar, voy a empezar, voy a volver a tomar ese antibiótico y ya no me va a generar el mismo efecto, ese mismo alivio que me generó la primera vez. ¿Por qué? Porque las bacterias que ahora tengo yo son muchísimo más resistentes a ese antibiótico que yo estaba tomando. Voy a cortar esta clase y vamos a entrar nomás ya en el siguiente enlace para continuar, nomás ya así terminamos rápido. Voy a dejar de compartir y les espero ya nomás en el otro enlace.